Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Estoy muy animados. Qué bueno cantarle al Señor, ¿verdad? Y qué bueno llevar nuestra voz en alabanzas hacia Él. Los miércoles, a veces pensamos, no tiene canto. Se le da la oportunidad al grupo reducido por siempre, de lo que estamos, cada uno pedir un himno. Casi siempre cuando hacemos noche de canto los miércoles, son himnos. Pero qué bueno organizar una actividad como esta, que sea solo cánticos, con coros, con himnos, de media, 1, 2 horas. Sería muy bueno, ¿verdad? Entonces, para los jóvenes, os dejo ahí. Hacémoslo, seguro, compartiendo algunas enseñanzas cortitas, en fin, sería muy bueno. Muy delicioso, compartiendo un tinto, unas galletitas. Bueno. Hermanos, vamos a continuar con las señales, el estudio de las señales del apóstol Juan, escritas en su libro, su evangelio, y vamos a mirar la cuarta señal. Ya hemos visto 3. La primera fue cuando el Señor convierte el agua en vino, la ciudad de Canaán. La segunda fue cuando sana al hijo de un alto oficial, estando Jesús en un lugar y el joven enfermo en otro. Gracias, Dios. Le sanó, y ahí se ve la autoridad de nuestro Señor Jesucristo delante de todos. La tercera señal es cuando sana un paralítico en el estanque de Betesda, a la entrada de Jerusalén, y vemos también la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con aquellos que no se pueden valer por sí mismos, y una enseñanza para la humanidad que por sí mismo no podía librarse de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación, en fin, y Dios en su misericordia da a su Hijo para que a través de él podamos ser librados de él. Y la cuarta señal que vamos a ver hoy es la alimentación de una multitud. Yo no voy a poner la alimentación de los 5,000. En todas la Biblia aparece la alimentación de los 5,000 y aparece así, escrito, que habían unos 5,000 hombres, como en unas partes dice hombres y niños, incluyendo mujeres y niños, en otras partes dice solamente hombres. Pero yo voy a colocar aquí la alimentación de una gran multitud. Entonces, vayamos al capítulo 6. Y Damián me va a hacer el favor de leer los primeros 15 versos. Juan, capítulo 6. Y por favor, Damián, me lee desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas,
¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ok, hermano, gracias. Bueno, vemos aquí una señal, un acto milagroso de nuestro Señor Jesucristo multiplicando unos panes y unos peces. Y es interesante esta señal porque es la única de la que escribe Juan que aparece en los otros 3 evangelios, ya que Mateo, Marcos, Lucas también escribieron con respecto a esta señal. Les invito que en sus casas lean las 4 presentaciones que se hacen a través de cada uno de los escritores. ¿Por qué? Porque cada una complementa algunas cosas y da una visión más amplia de lo que podemos alcanzar para tener un mejor conocimiento. Entonces, no lo hacemos nosotros porque el tiempo, esta señal es tan buena en el sentido de que en estos solo 15 versos tenemos muchas enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Después de esto, en el versículo 16, comienza la 5ª señal. Y es cuando el Señor Jesús camina sobre el mar, que son unos versos cortos. Pero al partir del versículo 22, retoma la enseñanza de esta 4ª señal de la multitud. Entonces el Señor Jesús comienza a explicar de una forma más detallada por qué hizo eso y cuál es la enseñanza, la lección que Él quiere dar a través de esa alimentación para con la multitud. Muy bien. En el capítulo 5, si se acuerdan, vimos la señal de la sanación del paralítico. Y ahí muestra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando después de eso? No sabemos qué tiempo pasa, pero es posible que en esta 4ª señal el Señor Jesucristo está comenzando su 3er año de ministerio terrenal. O sea que ya es prácticamente el último y se acerca el tiempo de su sacrificio en la cruz. No sabemos exactamente qué tiempo hace falta, pero inclusive cuando el apóstol Juan escribe aquí en el verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, recordemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en ese tiempo. Entonces, de pronto no era que estaba ya tan cerca, pero el mismo Señor ya estaba pensando en esa última Pascua, que a propósito son los últimos capítulos de Juan, prácticamente la última semana, desde el capítulo 13, comienza a detallar todos esos sucesos que ocurren en esa semana. Pero les decía que es muy importante para nosotros mirar todos estos puntos. Ahora, aquí Juan no detalla algunas cosas, como por ejemplo el asesinato de Juan el Bautista, que según lo que logro mirar, sucedió en esos días, unos días antes. Herodes
en una fiesta, en fin, con su hija, y viene la mujer, pide la cabeza de Juan el Bautista y lo manda a decapitar. Y presentan su cabeza en una bandeja. Fue algo muy terrible. Y recordemos que Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo eran ¿qué? Primos. Seguro que le dolió mucho al escuchar la muerte. ¿Y qué clase de muerte? De su primo Juan. El Señor Jesucristo pasaba todo el tiempo ayudando a la gente, hablando del reino de Dios, sanando, curando a la gente, ayudándole entonces. Y quería tener un tiempo de descanso. Y él estaba en la parte noroccidental de este lago que menciona aquí, el mar de Galilea, que en sí es un lago de agua dulce y que dice aquí que tiene unas medidas de unos 21 metros de largo por 21 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho. O sea que no era muy grande, pero sí cubría una gran parte. Y el Señor Jesucristo estaba en la parte noroccidental y él con los 12 toman una barca y van hacia la parte nororiental. Entonces, como tratando de buscar un tiempo de reposo, de descanso, de él estar a solas con sus discípulos, para hablarle, para enseñarles, para decirle cosas de una forma. Pero ¿qué pasa? Que una gran multitud se da cuenta, y no en barcos, en embarcaciones, sino bordeando ese lago, llegan al sitio donde está nuestro Señor Jesucristo con los suyos. Entonces, este lugar donde él llega, bueno, dice que es el mar de Galilea, el lago de Tiberias, cerca de la ciudad de Tiberias, y que es colocado así en virtud del emperador Tiberio, el emperador romano Tiberio. Ok, son detallitos que, bueno, uno logra ir conociendo. Cristo, como les decía, quería tener un tiempo de descanso, un poco de paz, de tranquilidad, de aún recostar su cabeza. Uno se cansa, y el Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, pero también 100% hombre, se cansaba y que quería tener ese tiempo de reposo, pero una gran multitud le siguió. Dice en el verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, a charlar, a conversar. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: bien, hagamos un alto ahí. No sabemos exactamente a qué horas pasa Jesús de un lugar al otro. Posiblemente en la mañana, posiblemente al mediodía. Pero él se queda ahí charlando y eso, descansando, hasta que alza sus ojos y ve una gran multitud. Una multitud que le seguía, pero no tanto porque creyesen en él. Su corazón estaba lejos de aceptarle lo que verdaderamente Jesús era, el enviado de Dios, el Mesías. Y ¿qué dice el verso 2? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, para ellos era un espectáculo. Seguro que muchos eran con sus enfermos para que el Señor le sanase. Entonces iban buscando una ayuda, pero una ayuda física, una ayuda temporal, más que una ayuda espiritual y una ayuda eterna.
En uno de los otros evangelios dice que les enseñaba y sanaba a los enfermos. O sea, durante ese tiempo el Señor Jesús compartió con ellos también, no solamente con los discípulos, porque aquí solamente dice que estaba con los discípulos sentado, alzó sus ojos y vio la gran multitud. Y de ahí comienza a suceder el milagro que él realiza. En otros evangelios dice que sí, bueno, les compartió primero y eso, y sanó a muchos enfermos. Y cuando empieza a caer la segunda tarde, que los judíos llaman, o sea que recordemos que tanto en las vigilias como durante el día, los judíos dividían la noche en cuatro tiempos: primera vigilia, segunda, tercera y cuarta vigilia. Asimismo, durante el día lo dividían en 4. Bueno, no sé exactamente cómo llamaban la primera, pero era de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, que era la primera tarde, y de 3 a 6, que era la segunda tarde, que llamaban ahí. Entonces, cuando comienza a caer la segunda tarde, es cuando el Señor Jesucristo mira hacia la multitud y tiene compasión de ellos. Habían pasado todo el día ahí, no habían comido nada, escuchándolos, sanándolos, y se compadece de ellos, tiene misericordia y dice, bueno, hay que hacer algo. ¿Y qué dice en el versículo 7? El versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman eso? O sea, ¿de dónde le vamos a dar comida? Felipe, ven acá. ¿De dónde vamos a nosotros a sacar algo para darles de comer a esta gran multitud? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le hace la pregunta a Felipe? ¿Cuál era el propósito? No era para humillar a Felipe o que Felipe le dijera algo, pero quería enseñarle algo, quería mostrarle algo y mirar qué tanto estos hombres podían confiar en él. La respuesta de Felipe de pronto podía ser la de muchos de nosotros. Si nos llegase a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a una gran multitud y nosotros no tener con qué, verdad? Y aún comprar y todo esto. Entonces, ¿qué le responde Felipe? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. No se puede calcular esa moneda en ese tiempo a cuánto lo llevamos en el día de hoy. Pero era un gran dineral. Y un denario era el salario de un jornalero. O sea que para conseguir 200 denarios se necesitarían casi 7 meses de trabajo sin descansar ni un solo día para, dice Felipe aquí, comprar algo de pan y darle un poco, ni siquiera bueno para que ya se sacien y todo, sino solamente comer un poco para que, como cuando uno toma un tintico y una galletita para cuando venga el almuerzo o algo así, o la comida, medio aguantar ahí. Era más o menos lo que Felipe decía, que si se conseguían 200, y ellos sinceramente ni de dónde tenían para conseguir 200 denarios. ¿Qué más? Sigue aquí en el relato. En el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué son estos
más ¿qué es esto para tantos? Entonces, Andrés logra encontrar a un jovencito, que seguro le dijo a su mamá: mamá, yo quiero ir a ver a este Jesús, yo quiero conocerle, compartir, escucharle. Y su mamá le dijo: bueno, está bien, ve ahí, pero toma, llévate esto, toma estos panes, toma estos pececitos, para que tengas algo de comer durante el tiempo que vas a estar allá. Muchas madres tienen esa actitud de siempre estar pendiente por sus hijos, ¿verdad? Y eso es muy bueno, que tengan las cosas, que se preocupen por sus hijos para que ellos estén bien. Y Andrés encuentra a este joven, no sé cómo, no hay aquí el relato de cómo Andrés logra para que vayan delante del Señor y Él dé esos panes y estos pececillos. Pero tanto Felipe como Andrés no miraban de que el Señor podía hacer mucho. Felipe se fue por la parte económica. 200 denarios no alcanzaría para comprar pan para esta multitud, como un poco. Andrés dice: 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanta gente? Esto es apenas una merienda. Hay un dicho, no es muy popular aquí en Barranquilla, pero que lo poco en manos de Dios es mucho. Hermanos, a veces vemos situaciones difíciles, complicadas, que no logramos cómo vamos a solucionarlas. Y de pronto hay algo ahí, pero esto no me alcanza, esto no puedo cubrir toda esta necesidad que yo tengo. Pero si eso poco que tenemos lo llevamos delante de Dios, lo depositamos delante de Él, y que Él sea el que nos provee, entonces ahí ese poco se va a convertir en mucho, y de esa situación complicada que tenemos vamos a surgir, y aún vamos a tener mucho más allá de lo que cubría, sea la deuda o la situación complicada que teníamos. Entonces, cuando estemos en situaciones que es difícil y que tenemos muy poco, presentémoslo delante de Dios. Lo poco que tenemos en manos de Dios se vuelve mucho. Muy bien, entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Dice: bueno, vamos a recostar a la gente. En los otros evangelios dice que los colocaron en grupos de 100 y de 50. Marcos creo que dice que solamente eran grupos de 50. Entonces, por eso es que más o menos se hace un cálculo de los 5.000, pero en sí el número de 5.000 se refiere a un gran número. Entonces, Cristo dice que haga recostar la gente ahí en ese prado, seguro con buena hierba ahí, fresco, buenos árboles, seguro que había un clima no como el de Barranquilla, caluroso, no como ese sol que vea. Ayer caminé 15 minutos como a las 11 de la mañana y quería, sí, es difícil caminar con el calor y el sol. Entonces, seguro que en ese lugar donde ellos estaban ahí era algo totalmente diferente, y el Señor les manda a que se sienten por grupos. Antes de mirar
lo que el Señor Jesucristo hace, lo que presenta Andrés, que trajo este muchacho, es panes y pececillos. El pan era uno de los elementos, o es uno de los elementos, me imagino que todavía, principales de las comidas de los judíos. Prácticamente en las tres comidas o en las diferentes comidas, y aún en comidas muy populares, muy grandes, el pan no podía faltar. Siempre había pan. Pero había diferentes clases de panes. Y el pan de trigo de pronto era el más caro, con diferentes especies, en fin. Pero aquí dice que el muchacho tenía 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. Según la historia, el pan de cebada era el más barato, el más económico, el que podía ser accesible para los más pobres. Aún dicen en algunas partes que en muchas partes lo regalaban, porque su condición era así. Entonces vemos cómo Dios va preparando todo, ¿verdad? Panes de cebada, no un gran pan de trigo con queso por dentro y jamón y muchas otras cosas, sino solamente pan de cebada. Y asimismo los pececillos posiblemente eran como unas sardinas que, mirando el lugar, se podían pescar ahí mismo, posiblemente en ese, pero eran algo muy pequeño que serviría en esta cosa, en este caso, para saciar un poco el hambre de una persona. Eran solamente 2 pececillos, 2 sardinitas, por llevarlo a nuestra mente en el día de hoy. En el verso 10, cuando el Señor Jesús dice hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Entonces, ese, como les decía hace un momento, era un número aproximado. Aquí solamente habla de los varones, en otras partes habla también de las mujeres, niños. Pero aquí lo importante es que había una gran multitud. Y dice aquí el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos de los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería. Quería decir hace un momento que, bueno, cuando el Señor Jesucristo manda a recostar a la gente en ese prado, en ese lugar de mucha hierba, prácticamente estaba haciendo un camping, un día de campo, ¿verdad? Ahí todo sentado y todo, preparando todo. El Señor Jesús toma estos 2 elementos, estos 2 alimentos, y los alza y le da gracias a Dios por todas las cosas, en el sentido de que, bueno, Él provee para todos. Y también es un acto de una enseñanza. Siempre debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, así sea muy poco. Darle gracias a Dios, y porque Él es el que nos provee de las cosas que necesitamos, mucho más la comida. A veces nos acostumbramos a que nos sentamos en la mesa, comenzamos a comer y no nos acordamos de darle gracias a Dios por ese poquito de sopa, ese poquito de arroz, en fin, lo que usted tenga en la mesa. Cuando sí hacemos algo abundante, bueno, vamos a darle gracias a Dios, porque no, así como nos proveyó en la abundancia, y le damos gracias, también debemos darle gracias en lo poco, porque viene de Dios. Entonces el Señor Jesucristo alza los panes y los peces
le da gracias a Dios. Bueno, siempre decimos, vamos a orar por el pan, vamos a orar por la copa. No, vamos a darle gracias a Dios por el pan que vamos a compartir. Vamos a darle gracias a Dios por la copa que vamos a compartir. Entonces, son cositas que a veces nuestros dialectos decimos, vamos a orar por el pan. No. Sí, bueno, pedimos la bendición sobre el pan y es por lo que damos gracias a Dios por ese pan, por lo que nos recuerda, por lo que significa para nosotros. Muy bien. Y el Señor Jesucristo da gracias. No sé de dónde consiguieron cesta, porque seguro que para que se multiplicase tantos panes y tantos peces, había algo, porque no iba a coger los panes en las manos y llevarlos, o los peces ahí. No, consiguieron algo. Estaban cerca de una ciudad, Bethsaida, si no estoy mal, cerca de la ciudad de Bethsaida, y seguro que sí, Bethsaida. Y no, fue vuelta, sí, y de allá seguro que consiguieron algo, en fin, y eso se fue multiplicando. No sabemos cómo, aquí no solamente que Él dio gracia y los da a los discípulos, y ellos van. Algo importante que aquí vemos en esta enseñanza es que el Señor Jesús no hace todo Él solo. No hace Él todas las cosas Él solo. Solamente da gracias a Dios y lo entrega a los 12. Y ellos comienzan a repartir. Una buena enseñanza para nosotros. Cristo, Dios, quiere que sirvamos, que aportemos en el servicio, en la obra de Cristo, hacer las cosas. Y si yo hago mi parte, lo que yo pueda, y si tú haces tu parte, lo que usted pueda, y si Él hace su parte, lo que Él pueda, y cada de nosotros hace su parte, Dios hace la parte que nosotros no podemos hacer. Porque Andrés y Felipe no podían multiplicar esos panes y esos peces. Solamente nuestro Señor Jesucristo por ser Dios. Pero después ellos sirvieron, llevaron la comida a los diferentes grupos y ayudaron. Entonces, hermanos, qué bueno que podemos contribuir en la obra de Cristo. Hay muchas maneras de aportar. Y siempre hemos dicho, para Dios lo importante es el servicio, aún si nos toca hacer algo muy sencillo como repartir en las mesas, como servir la comida, como lavar los platos allá en el campamento, muchas cosas para nosotros, para Dios eso es muy importante. Para la vista del hombre es un trabajo muy sencillo o muy humilde, por llamarlo así, pero de humilde no tiene nada, porque tiene una gran labor para que las personas que están recibiendo esa bendición puedan sentirse bien. Entonces, nunca desmeritemos cualquier trabajo, por muy sencillo o humilde que sea, porque para Dios es de gran valor. Entonces, vemos aquí que los 12 repartieron los panes y los peces. Verso 12. Bueno, la última parte del versículo 11. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, o sea, estuvieron repartiendo, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, hubo mucha abundancia de peces y de panes, y cogieron cuanto querían. Siempre hay los contradictores en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a su palabra. Muchos dicen
que ahí no hubo ningún milagro, que eso no hubo ninguna multiplicación de panes y peces, sino que cuando la multitud vio la actitud de este muchacho, de este joven, de entregar su merienda, por llamarla así, entonces cada uno fue sacando su merienda. Pero si era una merienda, era algo para, como les decía al principio, para mitigar un poco el hambre mientras regresaban a sus casas. Seguro, sí, y seguro que eso. Entonces tratan de dañar la obra de Dios, pero no pueden porque la misma palabra comprueba de que sí. Entonces dice que quedaron, que comieron cuanto querían. Primero dicen, comieron cuanto querían. Y si allá hubieran estado hermanos que yo conozco, se hubieran comido. Pero no lo voy a nombrar. No es necesario, sí, dice yo. Entonces, comieron cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, entonces el Señor dijo a sus discípulos de coger los pedazos. Pero antes de mirar la enseñanza, en cuanto cuando el Señor Jesucristo da la orden de recoger los pedazos, yo estudiando, empiezo a reírme. Yo riéndome solo, pero Marta que estaba cerca y se quedó así extrañada. Y entonces voy a buscar por aquí el término o el vocablo saciados viene de un griego. Y el griego es hortasia. ¿Le hace similar a alguna de esas palabras? ¿Cuál? Harto. Y de pronto suena una palabra como que un poquito así, que no, que deja. Pero sale del griego clásico o el griego común, que era un vocablo que se usaba para cebar a los animales, para engordarlos. Entonces le daban bastante comida. Entonces, cuando hubieron quedado hartos, y no es, parece, pero es la misma palabra del griego acá, que ya todos quedaron satisfechos físicamente porque ya no tenían hambre. Entonces Jesucristo dice, bueno, hay que recogerlo. Ahora, cuando las esposas, Cindy, Marley, en fin, cada esposa le hace una buena comida a su esposo, y deliciosa, y bien. Y dice por allá el hermano Milerto, el hermano Neneco, cualquiera de los varones, hay que dejarlo. ¿Están hablando qué? Griego. Entonces, son cositas que uno saca para instruir más y dar más claridad. Entonces, la palabra harto, no es, aunque suena de pronto un poco chocante, es una palabra normal. Es como cuando uno habla italiano. ¿Cómo se dice adiós en italiano? Chao. Chao. Entonces, uno habla un idioma a veces sin conocerlo, pero son expresiones que se hacen y que no es nada grave. Bueno, entonces solamente quería compartir eso. Entonces, es bueno estudiar el griego y el hebreo y todo esto, idiomas. Bueno, se acabó el tiempo, pero vamos a terminar. No hay tiempo para ver la enseñanza que el Señor Jesucristo da a partir del versículo 22 en cuanto a esto. Pero hay otras cositas más. Cuando el Señor Jesucristo da gracias por estos alimentos y se multiplican y todos comen, Él dice, bueno, recojan los pedazos. Pero no aquellos, o sea, todos comieron y seguro que, pero quedaron pedazos limpios, sobró
Era tanta la comida que sobraron pedazos o panes y peces. Y el Señor Jesucristo aquí en el versículo 12 dice: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. No era para recogerlo y bueno, y echarlo a la basura, no. Para que no se pierda nada. Para Dios todo es importante, aún las cosas más pequeñas. Y recogieron, como dice aquí en el verso 13, llenaron 12 cestas de los pedazos, de los pedazos que de los 5 panes y de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, es probable que comieron toda la multitud, pero los 12 no comieron. Y según la historia, leyendo acá, de esos 12 cestas, cada discípulo cogió algo para llevar y tener en el camino. Dicen que los discípulos llevaban como especie de una mochila, que inclusive llevaba una tapa, y también llevaban unas escobillas, que era como un tapete o algo así para una estera, porque a veces los cogía la noche ya y colocaba, o para descansar en algún sitio, y colocaban eso ahí y ahí comían. Entonces es probable que de esos 12 cestas que quedaron, los discípulos cogieron. Aparte de eso, vemos que el sitio era amplio y el Señor Jesucristo no quería dejar una mala imagen dejando todo eso ahí tirado, que viniesen los animales y después hiciesen, sino que Él tenía higiene, tenía sepulcro, no dejar el desorden, y es otra enseñanza para nosotros. En cualquier sitio que vayamos, dejemos todo como lo encontramos, y si lo encontramos sucio, dejémoslo limpio, para que la gente no hable mal de nosotros. Entonces es bueno mantener las cosas bien. La multiplicación de los panes y de los peces también representa la gracia de Dios, que es abundante para todos nosotros. Acá comieron todos, se saciaron, comieron hasta ya no poder más, se saciaron y sobró comida. ¿Cómo es la gracia de Dios? La gracia de Dios también es amplia para nosotros, sobreabunda para con nosotros. Pongamos algunos puntos de la gracia de Dios. Somos, primero que todo, perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados, borrados, ya Dios no los tiene. Aún los futuros dice que nuestros pecados son perdonados. Justificados, ya no somos culpables delante de Dios. Somos santificados, reconciliados, redimidos, salvados. Nos volvemos hijos de Dios, somos herederos de Dios, nos da vida eterna, tenemos una esperanza viva de que Cristo va a venir por su iglesia, por cada uno de los que han creído en Él. ¿Cuáles otras? Posición en Cristo. Una posición en Cristo. Dice allá en Efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y podríamos seguir nombrando muchas cosas más de la abundante gracia de Dios. También Dios nos bendice física, materialmente mientras estamos aquí en la tierra. Nos provee casa, nos provee pronto un automóvil, nos provee muchas cosas materiales que no debe tener un valor por encima de lo espiritual. Siempre lo espiritual debe estar por encima de lo material, pero debemos darle gracias a Dios por aquellas cosas. Aún nuestros hijos son una bendición de parte de Dios, un regalo de Dios, y eso forma parte de la gracia de Dios. Entonces, muchas cosas que vienen de parte de Dios. Para terminar,
versos 14 y 15. Aquellos hombres, los que se saciaron, los que comieron hasta ya no poder más, entonces, viendo la señal, o sea, que ellos lograron ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo, de que nada más había 5 panes, solamente había 2 pececillos y después para todos, viendo aquella señal, viendo aquel gran milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, que ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, de que Dios había prometido un profeta, y eso está por allá, hay que alguien que lo busque rapidito, Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Ellos estaban esperando ese profeta que Dios le había prometido que va a enviar, pero ellos pensaban que este profeta venía para librarnos de la esclavitud de los romanos. Y vemos aquí que ellos estaban pensando, y dice, bueno, como este es el profeta, como este sí verdaderamente hace cosas espectaculares y de alguna manera va a derrotar a los romanos, vamos a nombrarlo rey. Pero ¿qué dice Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Verso 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ok, entonces, en el primer versículo está hablando Moisés, como yo, como cualquiera de nosotros, profeta se levantará. Y después está hablando Jehová, profeta de en medio de ti, levantaré. O sea que está hablando de el Mesías, el ungido de nuestro Dios. Y ellos tenían conocimiento y pensaban que esa era la forma. Vamos a nombrarlo rey, vamos a dar este título para que haya alguien que se enfrente a Herodes y a toda esta gente que lo está. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir, a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Fue a la parte más alta nuevamente y allá se ocultó, porque él sabía que esa no era la manera. Y eso lo vamos a ver ya en la próxima enseñanza, de cuando Jesús le comienza a enseñar en cuanto al pan de vida. Él sabía que era de otra forma la redención, no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad, y que mucho tiempo después, aún un tiempo más adelante, es cuando verdaderamente Cristo va a venir y va a ser Rey de Reyes aquí en la tierra. Entonces, hermanos, esperemos que en esta primera parte de esta cuarta señal podamos, hayamos podido entender muchas cosas que nos muestra aquí de cómo debemos trabajar, pero ya veremos una enseñanza mucho más profunda en cuanto a la alimentación que el Señor Jesús le da a esta gran multitud. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra cómo es tu misericordia, tu compasión para con aquellos que están necesitados, hambrientos, Señor. Pero, Padre, ayúdanos también a ser obreros, a ser servidores, Señor, para trabajar en las cosas tuyas. Gracias porque tu gracia es inmensa, Señor, porque debemos sentirnos satisfechos, Señor, por muchas bendiciones que tú nos das y que te alabemos y te glorifiquemos por ellos. Bendices a mis hermanos y, Padre, guárdanos en el resto de esta tarde. Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.